y como decíamos, tenemos una invitada especial, a la doctora Camila Palma. El día de hoy nos estará hablando acerca del consumo de carne no autorizada. Carne que puede estar contaminada con algún parásito. Tal vez usted alguna vez ha consumido en el mercado y ha comprado, con muchas noticias que hubo últimamente por San Juan, de que decían de que era carne que tal vez era de burro o de otros animales que no eran autorizados, y por ello teníamos la necesidad de que la doctora nos explique acerca de ello. Así que, doctora, sea bienvenida acá al programa. Muchas gracias, Abby, de nuevo por estar aquí. Es para mí un gusto siempre compartir con ustedes, contribuyendo con algunos conocimientos, con algunas orientaciones también a la gente, ¿no? Que a veces tal vez no le da la importancia suficiente al consumir alimentos en general que tengan inocuidad alimentaria, y es ahí donde ocurren varios problemas de salud, ¿no? Es importante también recordar que nuestra sociedad consume gran cantidad de carne. O sea, somos una sociedad que realmente dentro de su hábito diario de comida siempre está presente la carne. Así que es importante que las personas sepan, más allá de que la carne tenga buen sabor, de que tenga el juguito, toda la parte gastronómica, es importante asegurarse de que la inocuidad de esta carne sea garantizada. Como tú dices, hay muchas oportunidades en las que lastimosamente no sabemos el origen de la carne, especialmente carne de vaca que consumimos. Con el pollo es un poco más fácil porque generalmente son empresas ya conocidas, vienen ahí con su marca, pero con la carne es un poco distinto, ¿no? Y es ahí donde tal vez algunas personas aprovechan para introducir carne que no es apta para el consumo humano, y porque temas de economía les resulta más fácil y más lucrativo incluso comercializar esa carne. Claro, y es una pena, ¿no? Porque puede crear muchas consecuencias si consumimos este tipo de carne, ¿no? Y tal vez entrando a este tema, doctora, ¿qué consecuencias puede llevar consumir carne tal vez que no es autorizada para su consumo? Muy bien, bueno, hay dos posibles orígenes de una infección por consumo de carne. La primera puede ser por una carne que desde el origen ha sido mal manipulada, por ejemplo en los mataderos que son no permitidos, los clandestinos que llaman, no hay un adecuado manejo de la carne, y muchas veces encuentran, digamos, algo anormal, como por ejemplo algún quiste de algún parásito, y continúan, ¿no? con el fileteado, con la separación de todas las presas para después vender. El problema es ese, ¿no? Que puede ser un error de origen, que después las personas, especialmente cuando consumen carne en un restaurante y no han tenido la oportunidad de manipular la carne antes de consumirla, ya están ingiriendo un parásito, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la tenia, ¿no? Por ejemplo, la carne de vaca puede estar contaminada con tenia saginata, y la carne de cerdo con tenia soli, ¿no? El principal problema es, van a causar teniasis porque como se van a introducir mediante los quistes, va a haber un problema gastrointestinal. El principal problema con la tenia solium, por ejemplo, es que también puede dar lugar a lo que es la cisticercosis, que es un problema mucho más complicado. Una persona que tenga en su intestino la tenia va a poder estar liberando los huevos de este parásito. Y si tiene mala higiene cuando ingresa al baño y no se lava bien, ella misma puede estar inoculando, en este caso, los huevos del parásito, que es la tenia. Y como ya es otro estadio infectante, ya no se limita solo al intestino, sino que ya ese parásito va a localizarse en diferentes tejidos, y lo más grave es cuando se localiza en el cerebro. Ahora, ¿cómo podemos evitar esto? Evidentemente, como dices tú, Abby, es importante siempre tratar de acudir a carne que sea garantizada en mercados, en supermercados, donde se garantiza la calidad de la carne. Y por otro lado, también muy importante la cocción. No sé, por ejemplo, a ti, Abby, ¿cómo te gusta la carne? ¿A medio cocer o cocida totalmente? Bien cocida. Bien cocida. Sí, o sea, evidentemente eso es cuestión hasta del gusto. No podemos decirles, no comen nunca más carne a medio cocer, porque a veces a la gente le gusta. Pero hay ciertas medidas también que se pueden hacer en ese caso, como por ejemplo congelarla más tiempo. Entonces se congela un poco más la carne y de ahí se cocina y ya disminuye el riesgo, ¿no?
pero siempre es preferible consumir carne lo más cocida posible, porque eso garantiza que haya una eliminación de esos microorganismos que ya están presentes desde el origen. Y bueno, la otra forma en la que nos podemos contaminar, ya sea de la carne o de cualquier otro alimento, es por mala manipulación. Puede ser que la carne esté en muy buen estado, que sea realmente una carne garantizada, pero lastimosamente en nuestro país no hay realmente un control de la inocuidad alimentaria. ¿Cuántas veces hemos escuchado de que yo he ido a este lugar y me he enfermado, pero igual la gente va? Bueno, es por temas sociales, económicos, pero es importante también tener conciencia de que no siempre comiendo afuera te vas a enfermar. Si tú tienes mala higiene en tu casa, en lo que tú cocinas, igual puedes estar acarreando algún microorganismo. Así es, doctora. Y ya que tocaba el punto del término de cocción, doctora, igual era una pregunta y ya creo que ha sido muy bien desarrollada. Sé que a muchos les gusta consumir carne que es así, dicen, a término medio. Entonces creo que ahí el error, como usted dice, no se está eliminando todas las bacterias, ¿no? Claro. Pero en caso de que ya una persona que ha consumido tal vez casi toda su vida así la carne, podría decirse de que ya tal vez su sistema ya es inmune o tal vez está creando alguna respuesta que realmente no hace que produzca parásitos en su cuerpo. Sí, o sea, podría ser, ¿no?, que pueda ir ya generando un cierto grado de inmunidad. Por ejemplo, se ha visto también no solamente el caso de la carne de vaca. Muchos dicen, has debido ver en medios sociales, en redes, que no es bueno, por ejemplo, lavar el pollo, porque el pollo muchas veces tiene salmonela y al salpicar generas una contaminación cruzada, ¿no? Así que evidentemente hay la recurrencia en el contacto con estos microorganismos crea cierta inmunidad. Es por eso que hay muchas personas que son portadoras, lo cual es algo que es muy difícil de controlar, porque puede ser una persona que se ve sana, que está con sus actividades normales, pero resulta que elimina, ¿no?, lo que son parásitos o bacterias, que hace que una persona que sí sea susceptible, que tal vez no tenga la inmunidad que tiene el portador, se enferme, ¿no? Así que es un círculo vicioso muy difícil de controlar. O sea, todos tendrían que hacerse al menos una vez al año, en áreas endémicas mucho más seguido, por ejemplo en los yungas. Por el tema del agua es recomendable hacer controles mucho más seguido, ¿no? Porque muchas veces una persona no sabe de dónde se enferma, o sea, no sabe de dónde se contagia, cuando tal vez la persona que cocina, la que está sin tener ella nada contaminante, ¿no? Así que es muy importante por eso tener lo que son controles, ¿no? Pero lastimosamente es algo que la gente no acostumbra a hacer. Claro, pero tal vez creo que una persona si empieza como a tomar acción, por ejemplo, y lo que dice la higiene, creo que ahí ya podríamos estar igual combatiendo un poco acerca de ello, ¿no? O sea, como para que eso se vaya contagiando y también crear conocimiento acerca de qué causas podría tener esto, ¿no? Entonces, Exacto. espero de que las personas que ahora nos están viendo y también que están viéndonos en redes sociales puedan tomar en cuenta todas estas recomendaciones para que también la difundan y que sepan más acerca de qué consecuencias puede tener eso, ¿no? Claro. Porque, como usted decía, puede llegar hasta el cerebro, entonces esto puede llegar a causar muchas enfermedades y hasta también graves, ¿no? Entonces, claro, irreversibles, y eso es que tal vez muchos ignoramos en nuestro día a día, ¿no? Y más que todo ahora, como estamos recalcando de lo que es el consumo de carne no bien cocida, y más, la mayoría de gente que conozco, ¿no?, mis amigos y mis familiares, comen así, pero no se dan cuenta que también esto les puede afectar. Claro. Y doctora, acerca de cómo nosotros podríamos identificar tal vez algunos síntomas que nosotros podríamos presentar al momento de tal vez después de haber ingerido una carne tal vez en un buen estado, tal vez contaminada, ¿cuáles serían? Bueno, lastimosamente cuando estamos hablando de parásitos como la tenia, el tiempo de incubación es bastante largo. No es como con una salmonelosis que a los 3 días tú ya puedes tener las manifestaciones de el dolor de estómago, diarrea, vómitos, especialmente por las bacterias, ¿no? Y tal vez algunos virus también que se transmiten por alimentos. Pero el problema de los parásitos es ese, o sea que una vez que ingresa el parásito, como ya estamos hablando prácticamente de un organismo que es pluricelular,
se desarrolla en mucho más tiempo que una bacteria, así que pueden pasar semanas, incluso meses, hasta realmente que se demuestre la presencia del parásito en el organismo. Eso se conoce como periodo prepatente, en el que todavía no hay ninguna manifestación y más bien está como incubándose. Ahora, digamos, en el caso de la tenia, lo que ocurre es, bueno, lo que es la molestia intestinal, y hay lo que es en las heces la eliminación de partes del parásito. Eso se manda al laboratorio y ahí se estudia la morfología de los huevos, se estudia la morfología de las proglótides para ver de qué tipo de tenia, por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Lo bueno es que hay tratamientos, es algo bueno también, de que no son enfermedades incurables, pero evidentemente pueden ser un riesgo bastante grande cuando no se diagnostican a tiempo y no se tratan, ¿no? Así que eso es algo muy importante también decirle a la población, ¿no? Claro, sí. Y doctora, como estaba diciendo, nosotros al laboratorio llevamos, ¿qué tipo de muestras se estudia para demostrar lo que es la presencia de parásitos? Y acá, ¿cómo es el rol de un bioquímico? Muy bien. Bueno, el rol del bioquímico puede ir tanto al análisis de la carne como tal, como al análisis de las muestras cuando ya la persona esté enferma. En la parte de bromatología se ven precisamente pruebas que se tienen que hacer en la carne antes de que sea comercializada. No te olvides también que hay muchas carnes como el jamón, por ejemplo, los embutidos, que no necesariamente se consumen cocidos, ¿no? Así que en ese caso esas empresas tienen personal que lo que hace es evaluar la carne, ¿no? Hay unas técnicas, por ejemplo, para identificar Trichinella spiralis, que es un parásito que causa triquinosis. Y en ese caso lo que se hace es analizar las fibras de la carne y eso hace el bioquímico. Puede utilizar diferentes soluciones para ablandar la carne, digamos así, y poder observar los quistes. También se puede hacer una observación directa. Eso respecto al control de la carne. Ahora, ya cuando la persona está enferma, generalmente se le pide muestra de heces. Todo lo que ingresa por vía oral y causa una molestia gastrointestinal va a poder demostrarse en un examen de heces, ¿no? Ahí se van a poder identificar los huevos, como te decía. En el caso de otros parásitos, se pueden identificar los quistes, las bacterias, en el caso de ellas. Eso es lo que vamos a identificar. Y bueno, cuando ya estamos hablando de un caso más serio como la neurocisticercosis, ya se utilizan pruebas serológicas. Pero en ese momento ya el origen de la neurocisticercosis es el desarrollo del parásito adentro y que esos huevos uno los consume, ¿no? Así que sería obviamente indirecto lo del consumo de la carne, ¿no? Pero es como una consecuencia más a largo plazo. A corto plazo es gastrointestinal y por tanto muestras de heces. Así es, entonces, si una persona tal vez va a consultar a su médico, que ese es el procedimiento, primero tiene que ir a su médico, él le vaya a designar a lo que es el laboratorio y en el laboratorio siempre se le indica lo que va a necesitar y también seguir las recomendaciones, ¿no? Entonces yo creo que esta información ha sido muy importante para todas las personas porque absolutamente la gran mayoría de la sociedad paceña, también boliviana, consume carne, ¿no? Entonces ahora estamos ya un poco enfocando las consecuencias. Bueno, doctora, tal vez una recomendación antes de cerrar esta entrevista, igual tal vez dónde la pueden contactar usted, tal vez dar sus redes. Doctora, es todo suyo. Muchas gracias, Abby. Sí, evidentemente la principal recomendación que se les puede dar es el tema de la higiene. Mejorar lo que son los hábitos de higiene, que es tan fácil como el lavado de las manos, ¿no? Antes de cocinar los alimentos, después de entrar al baño, siempre procurar un lavado de manos con agua y jabón, tratar de siempre consumir carne que sea de un lugar de referencia, ¿no? De un mercado, de un supermercado de confianza, porque más allá del sabor es la tranquilidad de saber que uno está consumiendo una carne libre de cualquier microorganismo y cualquier daño que se pueda causar. Igual, a los síntomas, evidentemente si se trata de una intoxicación se van a limitar a 1 o 2 días máximo, pero cuando ya las molestias continúan es necesario ir al médico. Eso también recomendar a la población de que se acostumbren también a ir al médico cuando es a tiempo para evitar complicaciones mayores. Y creo que eso sería todo, Abby. Pueden encontrarme en mi
Facebook como Camila Isabel Palma Tovar. Actualmente soy docente en la Universidad del Valle, así que estoy dispuesta a venir aquí siempre que ustedes me necesiten. Me gusta mucho compartir contigo y hablar de estos temas que son de interés de los estudiantes de la carrera y también de la población en general. A usted, doctora, muchas gracias, pero antes de cerrar esta entrevista siempre hacemos un sondeo con la gente, así que vamos a realizar algunas preguntas y vamos a regresar con usted para que usted también sepa y conozca un poco más de la opinión que tienen. Así que vamos un poco a ver el sondeo. Sí, un jugo de ciruelo soleado. En el colegio he tomado un jugo de ciruelo que estaba todo el día soleado y pues, tomé y me hizo mal. Estaba botado un día. No me acuerdo. Sí, pero la mayoría de las cosas que no conozco sí me hacen daño. Sí, de los kiosquitos que venden hamburguesas, las papas, por ejemplo. Eso. Sí. Un ramen. Sí, un ramen. Por motivos para no perjudicar a nadie. No vamos a decir dónde era, pero sí nos echó mal a los dos. Le hizo salir alergia y a mí una infección intestinal. No, yo esperaba que se pase, así nomás. Yo he tomado sales de rehidratación, ese tipo de cosas. Medicinas, eso. Ella, por su parte, sí. Sí. Me ha costado el triple, cuádruple de lo que he gastado. Fueron inyecciones, tópicos y demás. Sí, exitosamente sí, hasta el momento, y bueno, controlando siempre, ¿no?, los alimentos que consumimos. Que lo barato cuesta caro, muy caro. Recomendar de que pues consumir los alimentos que nosotros ya tengamos, ¿no?, el lugar para poder comerlo. Ya tenemos un lugar, solo que por flojera o por economía tal vez escogemos otros lugares. Y bueno, como dije anteriormente, lo barato cuesta caro. A mí me gusta la carne bien cocida, no me gusta la carne cruda porque no sé, me parece que te hace daño. A mí término medio es lo ideal, puedo creer. Eso va un poco más culturalmente, ¿no? Porque hay diferentes términos de cocción, hay 3/4 y demás, como mencionaba. Recomendaría más que todo la limpieza previa antes de hacer cocer o fritar la carne, de la carne cruda, una limpieza y demás. Eso sería mi opinión con respecto a eso. Sí. Bueno, ahí teníamos la opinión de toda la gente acá de la ciudad de La Paz que estaban hablando acerca de consumir carne no autorizada. Y bueno, doctora, tal vez para completar toda esta información acerca de lo que es el tratamiento, tal vez algunas personas, como decían, no han completado el tratamiento o tal vez lo han dejado pasar, y eso sí también tendría alguna consecuencia. Sí, evidentemente muchas veces las personas van al médico porque tienen estas molestias y resulta que, bueno, por temas económicos, por ejemplo, deciden comprar unos cuantos días, completar el tratamiento y dejarlo ahí. Eso no es lo ideal. En el caso de las bacterias, por ejemplo, los tratamientos pueden ser desde 5 hasta 10 días, dependiendo de la severidad de la bacteria, hasta del medicamento. Hay algunos tratamientos que tienen que tomarse cada 8 horas, cada 12 horas. Eso es bien importante también que la gente se concientice que eso tiene un motivo, que no es porque compren más, sino que realmente las bacterias, por ejemplo, se multiplican cada cierto tiempo. Y dando el tratamiento cada 8 horas se garantiza cortar esa multiplicación y poco a poco ir disminuyendo la carga. En el caso de los parásitos, el manejo es más sencillo en todo caso porque hay tratamientos que actualmente ya son de una sola toma, así que prácticamente ya estas personas no tienen motivo para no cumplir, ¿verdad? Así que aparte, como hemos dicho, de la higiene, de asegurarse de la calidad de la carne, también cuando, bueno, lamentablemente ya tenemos el problema porque no podemos controlar todo, ¿no ves? En ese momento ya lo responsable y lo correcto es cumplir con el tratamiento a cabalidad, en tiempo completo, evitar tal vez cambiar de una marca a otra. Si hemos empezado con una marca en una dosis a tal hora, mantenemos el tiempo y siempre hacer un control
después de unas 2-3 semanas, es bueno hacer un control para garantizar que se haya podido eliminar al parásito y a la bacteria. Y muchas veces se continúa también con un régimen, por ejemplo, de probióticos, porque no te olvides que cuando actuamos a nivel intestinal con un antibiótico, por ejemplo, no solo vamos a estar erradicando la salmonela, sino también a la microbiota, que es necesaria para nosotros, para que absorbamos nutrientes, vitaminas. Así que consumir probióticos después de una infección, igual bajo supervisión médica, es también muy importante para restablecer el equilibrio del intestino. Qué importante, doctora, porque sí, muchas veces decimos, ya, yo me encuentro bien, no tengo ningún síntoma, ya, estoy perfecto, y dejamos ahí las 7 pastillas, solamente fueron 2 y lo demás ya fue, ¿no? Sí. Creo que es importante recalcar esto, porque igual ya hay lo que es la resistencia, que se está volviendo a los medicamentos, que cada vez vamos a necesitar concentraciones más altas para ya eliminar las bacterias o lo que nos está afectando, ¿no? Entonces Sí. es muy importante recalcar este tema, ya que nosotros somos los responsables también en esto, ¿no? Así que, doctora, muchas gracias, la verdad, qué linda información que hemos obtenido de usted el día de hoy, siempre es un placer tenerla acá. Un gusto, Abby, un saludo a toda la comunidad facultativa y espero vernos pronto. Gracias, doctora, y bueno, nosotros vamos a continuar con el programa, que tenemos mucho más para usted.